¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, un podcast que termina siendo obligatorio, necesario, imprescindible, justificable, porque se dio a conocer la lista de Javier Aguirre. La sorpresa sería que tal vez no hubo sorpresa, pero la sorpresa también que debería de ser reincidente, porque ocurrió con cualquier entrenador que usted me quiera mencionar del fútbol mexicano, porque la promesa de estaremos llevando a los que pasan por mejor momento, y la verdad es que hay jugadores ahí que ni remotamente pasan por mejor momento, pero bueno, estaremos hablando obviamente de esta lista del fútbol mexicano. Hay un video que se presentó, era el gran desafío para la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, ser capaces de presentar un video emotivo, bien hecho, y a final de cuentas lo lograron. Utilizaron, a ver, entiéndase algo, esta es una manufactura total de Televisa, o sea, no le busquemos por otro lado. Entonces, a mí me pareció fantástico a la voz de Roberto Gómez Bolaño, de Chespirito. Me parece fantástico que lo hayan recreado con la inteligencia artificial, más allá de que en ocasiones uno no sabía, por algunas inflexiones de voz, deslices fonéticos, uno no sabía si estábamos escuchando a un narrador sudamericano o a un narrador español. Sí, de repente les falló un poquito la inteligencia artificial en ese sentido, pero fue agradable, fue muy agradable. A mí en lo particular me encantó. Y a mí me parece que logró irse a todas las aristas, a todas las raíces, a todas las huellas, a todos los escenarios de lo que es México. Me gustó, en verdad, me gustó. Pero bueno, más adelante se los explicaré. A final de cuentas, esto es un acto de extorsión, es un acto de chantaje para ver si logran acallar el grito, para que la gente compre camisetas, para que la gente trate de ver la lista final de Javier Aguirre como la verdadera pléyade de futbolistas con los que cuenta el fútbol mexicano. Me imagino que Elizabeth Patiño, que es sentimentaloide, allá en la favela de Ranchuca, me imagino que hasta debe haber derramado por ahí unas lagrimitas. Si llora con las declaraciones de Jorge Sánchez de que pobrecito yo de mi vida, imagínese lo que habrá sentido Elizabeth Patiño después de este video, insisto, cargado de chantaje. ¿Cómo está, Rafa? A ver, no te escuché el viernes y llegas más amargado el lunes. O sea, yo pensé que ibas a llegar un poquito más tranquilo, un poquito menos fastidioso, pero no, o sea, eso ¿Pero por parece que hasta qué? se te acumula y hoy traes toda esta carga de la favela de Pachuca. Quisieras, pero bueno, en fin, otra cosa, hay que hablar del video. A mí me gustó. Sí, es cierto, hay partes, yo sí los tuve que escuchar 3 veces porque sí dije, a ver, es Chespirito, pero después entra, Roberto Gómez Bolaños en inteligencia artificial, pero después pensé que entraba otro narrador porque sí se escuchaba como un acento sudamericano. Después me di cuenta que no, después 2 o 3 palabritas que parecía que hablaba un español, pero pues simplemente es parte de hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial que se pueden escapar algunas palabras. Me gustó, no derramé lagrimitas. No me gusta esta palabra que utilizas y si algo me puede fastidiar en la vida es el tema del chantaje. Y obviamente apela este video al sentimiento, al nacionalismo, como son todos los videos de selección, ¿no? Pero a situaciones trágicas por las que ha pasado México, como los temblores, los terremotos, y donde todos somos uno, ¿no? Y todos nos ayudamos. Eso no me encanta el chantaje dentro de estos videos, pero bueno, Rafa, el video fue bueno y realmente lo que nos importa y de lo que tenemos que hablar es de los convocados, ¿no? Los elegidos. El video si era lindo o si era feo, pues tampoco pasaba demasiado, ¿no? Digo, de todas maneras, se esperaron A hasta ver, el último día para entregar esa lista y para poder ver este video, pero en términos de lo estético, lo que a la gente a lo mejor en cuanto a un tema visual, en cuanto a la narrativa, eso les puede gustar. El video fue bueno, no me vas a decir que no fue bueno, porque la realidad es que es bueno. no, Uh-huh. no, lo acabo de decir, que a mí me gustó, que a mí me encantó, que me parece... a ver, entendamos que lo ponía yo en el blog, que además ahí me sorprendió que la cantidad de buena aceptación que tuvo el blog de anoche,
porque yo dije, como Elizabeth Patiño, me vaya a llamar, ahí está el amargado, el negativo de siempre, pero no, después de ver la cantidad de reacciones, dices tú, ah, caray, la gente entendió eso, que es un video de extorsión, y es un video, yo lo calificaba y lo clasificaba así, es un video hijo putativo de La Rosa de Guadalupe, o sea, que me quede claro. Yo le pregunté a Salvador Aguilera ayer por WhatsApp, le dije, oye, chava, quién redactó el texto, o sea, de quién fue el guión. Y me dice solamente del grupo de contenido de la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente cuando entiendo que y es elogiable por parte de Chava que diga, es un trabajo colectivo, fantástico, o sea, me parece una reacción muy decente por parte de un jefe de prensa, pero me parece que también habría que darle mérito a quien lo hizo, y si fue alguno de los guionistas de La Rosa de Guadalupe, pues igual decirlo, no hay ningún problema. Es decir, todos sabemos que la selección le pertenece a Televisa, todos sabemos que la federación le pertenece a Televisa y le pertenece a Emilio Azcárraga Gallán y le pertenece a Bernardo Gómez, no hay ningún problema. Entonces, no costaba ningún trabajo decir fulanito de tal, pero entiendo que quieren ocultar que este guión, que a mí me agradó bastante, es elaborado por la gente que lleva a cabo La Rosa de Guadalupe. Insisto, este video es hijo putativo de La Rosa de Guadalupe, como quieran hacerle, pero sí, fue bastante agradable, generoso. Y también, ¿por qué hablo yo de extorsión? Porque lo que pretende hacer es evidentemente mover las fibras sensibles del mexicano, que ahorita está reacio, está hosco, está rencoroso, porque ahorita no puede olvidar lo de Qatar, porque no está de acuerdo con la lista de Javier Aguirre, porque la acumulación de cada 4 años de un fracaso, a final de cuentas pasa factura, pero todos, vamos, no todos terminan siendo presa fácil de las segundas intenciones de este video. Se trata de que no haya grito en los estadios, se trata de que la gente prácticamente terminando, enjugando las lágrimas después de haber visto este video, dijo, me gasto la quincena, pero compro mi camiseta de la selección mexicana, pero cómo no, pero ahorita mismo, y que me vendan los boletos, lo que sea, el maciosario, un extraño enemigo, ahí te voy, muñeco, porque de inmediato voy a tratar de estar presente en esta Copa del Mundo. Sí, y eso lo consigue. Seguramente hubo mucha gente que se conmovió y gente que no reflexiona sobre el trasfondo, pero esa es la realidad. O sea, son extorsiones emocionales, chantajes sentimentales, expoliaciones al insistir. Yo no me acuerdo de haber visto rostros rubios, rostros de cabello rubio y de ojos claros, que hay muchísimos en México. No, fue la persistencia de presentar de una manera homogénea la raza de bronce. Ahora sí que por mi raza hablará el espíritu, diría Vasconcelos. Sí, es un chantaje, pero bueno, insisto, me parece muy bonito. Compite con los que vimos, qué sé yo, de Noruega, de Inglaterra, de Escocia, compite en ese escenario de idiosincrasia y de la ubicación histórica y emocional de México, ¿no? Pero bueno, pero tú quieres hablar de la lista. Venga, a ver, yo te digo puntualmente, yo no sé qué hace Orbelín, yo no sé qué hace Luis Chávez, yo no sé qué hace Jorge Sánchez, y me falta otro. ¿Quién era el otro? Que no sé qué es lo que está haciendo. Bueno, luego me acuerdo, pero hay 4 ahí que yo no me explico qué demonios hacen en esa Está lista. muy fácil, Rafa, yo te la voy a recordar. Y lo dijiste hace un tiempo, el Chino Huerta y 10 más. El Chino Huerta no tiene nada que hacer en esta lista, no por lo que pasó antes, sino por la actualidad, ¿no? Al final, Javier Aguirre, pues muere por sus propias palabras diciendo que iba a llevar a lo mejor que tenía en el momento. Y coincido contigo, Luis Chávez, el Chino Huerta, son 2 futbolistas que no tendrían que haber estado ahí por el poco tiempo que han tenido de recuperación, por los pocos minutos o nada que han tenido ellos. Y muy bueno, el Piojo ya hemos aquí hablado mucho de él, pero sabíamos que al final iba a estar en esa lista. Y es un poco cruel para el jugador que te voy a mencionar, pero Santi Jiménez tendría que haber ido el Mundial pasado, no este, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tiene ahí Javier Aguirre. Increíblemente, cuando hacías muchos goles en pocos partidos, le pareció poco al Tata Martino. Hoy que no tienes ni minutos, que al Milan, yo sé que no le fue bien, pero Santi no jugó. Pues hoy es cuando eres convocado, ¿no? Y que se nota, lo vimos en el partido, yo sé que era Australia,
pero se nota completamente fuera de ritmo, ¿no? A ver qué puede hacer Javier en estas semanas, en estos días más bien, para tratar de meter a los que traen muy bajo ritmo un poquito en el carril de lo que necesita la selección, ¿no? Sé que Santi no va a ser titular, pero por ejemplo Rafa Edson Álvarez necesita ritmo de juego, no lo trae. No, hay jugadores que, insisto, el Piojo Alvarado no tiene nada que hacer ahí. Yo estuve en el partido, Orbelín Pineda fue un fantasma en la cancha, maldita sea, y lo pusieron a jugar donde normalmente a él le gusta jugar. Entre el Chino Huerta, y estoy de acuerdo contigo en que no tiene los minutos como para hacer ese mérito, pero Chino Huerta por lo menos le dio una dimensión distinta a lo que había que hacer por ese sector. O sea, sí hay situaciones que realmente, pero también no es el primer técnico de la selección mexicana que miente, no es el primero que dice, llevaré estrictamente a los que estén en mejor momento. Pero la verdad es que hay muchas situaciones ahí para cuestionarle a Javier Aguirre. Cuando en el partido contra Australia decide dejar en la tribuna, estaban en el palco 18 ahí del Rose Bowl, estaban Raúl Jiménez y el Piojo Alvarado. Este ya es un chisme. Yo me preguntaría y tendría algunas dudas sobre qué hacían ahí algunas influencers guapetonas, pero qué hacían ahí algunas influencers metidas en ese palco donde supuestamente era para la selección mexicana. Pero bueno, eso es aparte. Y algunas muy cariñosas con ciertos personajes de la selección. Pero dejemos eso de Eres lado. un O sea, no total tiene. cizañoso. Bueno, Dejémoslo. la Federación Mexicana de Fútbol abrió una convocatoria en diferentes sedes para que influencers, hombres o mujeres, que en este caso, bueno, por lo que menciona seguramente eran mujeres, que tuvieran cierta cantidad de seguidores, que quisieran hacer contenido e iban a estar con el grupo de la selección mexicana. Entonces, Rafa, pues probablemente son influencers que ellos van a ocupar para generar contenido y que recibes a cambio, bueno, pues estás muy cerca de la selección y seguramente ir a los partidos, por lo menos en donde juegue México. Entonces, pues está bien, digo, no sé si, a O ver, sea, pueden entrar ellas porque son influencers en modo fan y a lo mejor querían una foto, a lo mejor querían un abrazo, a lo mejor querían platicar, no sé, qué sé yo, ¿no? No sé para qué más las lleven. Pero no seas envidioso, se me hace que tú querías estar ahí, por eso eres envidioso. No. A ver, lo que pasa es que hablas tú de todo lo que tenían acceso, me parece bien, pero bailar de cartoncito de cerveza, que yo no sabía cómo era eso hasta que tú me lo explicaste aquí, Bueno, ¿eso también es normal? No sé, yo nomás mejor no pregunto. digas Ahora, nombres porque pueden estemos de salir acuerdo. raspados algunos y estamos muy cerca ya del Mundial. No vaya a pasar lo de la fiesta en las lomas. No, yo no estoy hablando de seleccionados involucrados, Ah, ok, jamás ok, haría eso. ok. Pero a ver, también entendamos algo. Me estás diciendo que estos influencers, en el afán desesperado de este oficio que han elegido, se han convertido también servilmente en patiños puntuales de llevar a cabo este proceso de extorsión de la afición. Pues por lo que me platicas, es así. O sea, entiendo que el oficio que desarrollan, que esto puede ser tan digno como ellos sean capaces de respetarlo, pero entonces también es parte de eso, del chantaje emocional. Pero bueno, en fin, del resto de la lista, te cuento algo. En el entrenamiento, no sé si hubo alguna transmisión o pudiste verlo, en el entrenamiento que se abrió a la gente, eran cerca de 8,000 y les cobraron $10 a cada uno. O sea, de repente hay alguien se embolsó $80,000, a nadie le caen mal. Vimos el trabajo de los tres porteros. Más allá de que ninguno fue capaz de atajar esa jornada, al Memote se le posesionó Cristiano Ronaldo, ¿eh? El tipo se levantaba por las nubes y remates de cabeza Ok. impecables. Decía yo, ¿este tipo de dónde salió? Claro, era un entrenamiento, eso lo entendemos. Pero te puedes preguntar lo de Guillermo Ochoa, que ya vimos entró en el partido contra Australia, fue ovacionado, la gente de verdad se emocionó con la presencia de él, pero además atajó todo lo atajable. Atajó hasta balones que iban pegados al ángulo y a los postes. O sea, Guillermo Ochoa en un entrenamiento, sí, en una práctica, lo aclaro, lo puntualizo, estuvo mejor que los otros dos, ¿eh?
mejor que los otros dos. Y en el partido, pues ya vimos la desbarrada que hizo ahí el tal Arrangel, porque el portero tiene que tener la autoridad sobre sus jugadores. Y era haberle dicho a Mateo, hey, ahí voy. O, en todo caso, ir con todo sobre Mateo, porque a final de cuentas, esa es la misión del arquero. Entonces, ahí yo sigo pensando lo mismo, va a aparecer Ochoa ante Sudáfrica, pero no hay manera de salvar esa situación. Y queda claro que la alineación tampoco es un misterio ya, ¿no? Habrá que pensar quién es el lateral derecho. Sí, esa es una tarea todavía pendiente. Nos queda claro que Johan, nos queda claro que Montes y nos queda claro que Gallardo son intocables. En media cancha todavía tendrá que resolverlo el Vasco hasta dónde quiere arriesgar. Si no lo hace ante Sudáfrica, va a quedar en deuda. Quiñones me parece que está listo para hacer la chamba que le ocupe. Y vamos a ver si entre Raúl Jiménez y el Memote, que me parece que Raúl Jiménez estará de inicio y el Memote estará de relevo, pero también estoy de acuerdo contigo. La Hormiga y Santi tienen unas posibilidades de jugar que son muy, muy, muy condicionadas. Y tal vez hasta un poquito más Armando González, ¿no? Que Santi, que pues sí ha tenido muy poca actividad. Yo creo, Rafa, que el lateral derecho va a ser Israel Reyes, ¿no? O sea, yo supongo que esa línea atrás de 4 no va a cambiar. Hoy está en mucho mejor momento Lira. Para mí Lira tendría que ser titular el próximo 11 de junio, pero difícilmente Javier Aguirre tal vez se vaya por la gente que no tenga experiencia, sino que él confía más en los que, bueno, ya tienen 1 o 2 o 3 mundiales, 2 mundiales en la espalda, que ya tienen el recorrido, que ya conocen cómo hay que manejar el escenario. Vi muchas críticas y leí muchas críticas para Fidalgo, pero es que Fidalgo, al no estar en la posición donde habitualmente está, pues lo terminas matando. Todo esto son cositas que Javier Aguirre seguramente va a trabajar, que lo sabe, que no son inventos, que Javier Aguirre hoy, y tú lo sabes, Rafa, tú conoces más a Javier, la tiene muy clara, y yo coincido contigo. Y además Javier lo ha dicho en conferencias, me preocupa la toma de decisiones de mis arqueros, ¿no? En este caso el Tala. Aquí o ibas y ni modo te llevabas al jugador, pero no hay esa toma de decisión con convicción. Dudas. Y si tú dudas, no estás para encarar el partido inaugural de la Copa del Mundo. Tendría que ser Memo Ochoa. Y no porque se haya transmitido, tú hayas estado, que esto es muy bueno, que digas, ¿sabes qué? Se vieron espectaculares, Ochoa atajó todo, el Memote era Cristiano Ronaldo, bueno, obviamente guardando sus debidas proporciones, pero, obviamente. Pero todo esto te lleva a que seguramente Memo Ochoa va a ser el portero titular. Y si no es el portero titular, por lo menos te demuestra que todavía llega con condiciones por si en algún momento Javier Aguirre lo necesita, porque lo vas a necesitar en algún momento, tal vez no sabes cómo te va a ir en el debut, pero por ahí no ganas y comienza un poco la presión y vas a necesitar a gente que tenga la tranquilidad y la capacidad para encarar ese tipo de partidos. Cuando termina el carrusel que hubo antes del partido, un día antes del partido, Guillermo Ochoa se acerca a un salón, a una salita especial que organizaron precisamente para influencers y para medios con derechos. Y bueno, ya me saluda, voy, me acerco, abrazo, bla, bla, bla. Ya le digo ahí en cortito, ¿listo para el 11? Listo. Ok, o sea, yo no necesitaba nada más que esa respuesta de él. Vamos a ver si a final de cuentas ocurre, ¿no? Y también, mira, te cuento, ese día que terminamos de chambear y que había un concierto de un tipo que yo no sé de dónde demonios sacaron, no hubiera llevado a mi María Becerra de toda la vida, me quedo yo al show, pero llevaron un tal Javi o Xavi, no sé quién Javi. era. Pero y se acerca un tipo, oye, Rafa, tú que eres tan frontal, ¿por qué no le dijiste a Guillermo Ochoa que se retire? A ver, le digo, tú pagaste boleto para ver la práctica, ¿sí? ¿Cuál fue de los 3 porteros el que mejor atajó toda la jornada de ataque? Fueron media hora de disparos, Eli, ¿eh? Y me dice, no, pues Guillermo Ochoa. Le digo, pues ahí está la respuesta. O sea, no vas a cuestionar a un tipo que está por encima de sus compañeros. O sea, en otros países, Guillermo Ochoa ni siquiera tendría que aparecer en la lista, pero hoy está a la par o mejor que los compañeros que están ahí. Carlos Acevedo, lo vi nervioso, por ejemplo, lo vi nervioso soltando balones. Entonces también eso hay, por eso te digo,
y cometí la trampa que hago siempre. Ey, ahí va todos los reporteros, llévenlos allá al rincón. Aquí nomás medios con derechos. Ya cuando se los llevan todos al rincón, yo agarro y me siento con algunos de los cuates de medios con derechos y ya nadie te dice nada. Y ves en cortito todo el entrenamiento, pero en cortito. Entonces hay muchas cosas. Mira, lo de Gil Mora en la cancha y lo de Gil Mora en los entrenamientos. Dios mío, qué condiciones de chamaco. La verdad es que qué condiciones de chamaco. Y estoy de acuerdo contigo. Tú debes poner a Lira como tu único contención y tienes el mejor relevo de Marcel, que es Brian, tienes a Fidalgo y tienes a Gil Mora para que logres acomodar con ellos las necesidades de tu equipo. Quiñones me parece que debe estar en la cancha. El Chino Huerta yo le tengo más confianza que al Piojo Alvarado y a Orbelín. Y bueno, Raúl Jiménez tiene que estar ahí. Y Alexis Vega, a ver, lo de Alexis Vega, me encantó el partido que dio contra Australia, con personalidad, decidiendo qué balones quería jugar, dándose la libertad de jugar como le gusta en Toluca. O sea, hay cosas valiosas, sí, pero tranquilos, esto no alcanza para el sexto partido. No sé si alcance para el quinto partido. Bueno, ahora son un poquito más largo, también depende de quién te toque en el cruce y si pasas de primero de grupo. Yo creo que no tienes un mal equipo, Rafa. A ver, ¿cuál es el problema? Y que lo están pasando muchas selecciones, no solamente es ¿Comparado México. con quién? A ver, el que no tengas, a ver, comparado con lo que te corresponde, en la zona de CONCACAF, con tu nivel, con los tuyos, no irte con España, porque ahí no correspondes, esa no es tu familia y tú no estás a ese nivel, ni vas a llegar a unas semifinales, ni eres candidato para Copa del Mundo. Pero después de eso, creo que la selección mexicana, no tienes una mala selección, tienes algunos futbolistas que si no están en la élite, como Quiñones del fútbol, pero fue el goleador en una liga donde está Cristiano Ronaldo, todavía a buen nivel y va a ser titular con Portugal en esta Copa del Mundo. Entonces, no hay que menospreciarlo. Raúl continúa en la Premier, también es buena noticia. Tu defensa creo que si bien no es la mejor defensa del mundo, pero Johan ha demostrado ser un tipo líder, un tipo que ha madurado, lo traes en un muy buen momento, probablemente el mejor de su carrera. Reyes es un tipo que te cumple, Gallardo está en el mejor momento de su carrera, su primer, segundo, tercer, cuarto aire, no sé cuál sea, pero está en buen momento. Hablando en tu línea defensiva, y Rafa, acabas de hablar, tienes mucha calidad en tu gente de medio campo. Yo sé que algunos son jóvenes como Gil, como Brian, pero son chavos que tienen calidad. Entonces, no sé, no está mal esta selección porque muchos la ven como si estuviera en ruinas. Yo creo que la selección puede ser competitiva hasta tus límites y hasta donde te alcanza. Pero decir que no va a llegar ahora en esta ocasión a un quinto partido, yo creo que sí llega. Ya después veremos. Veremos. Pero tú, a ver, tú los viste en vivo. ¿Qué sensación ¿En verdad te deja una sensación muy mala? Yo creo que no. Y no por el partido contra Australia, el partido contra Australia es un entrenamiento a puerta abierta, punto, no pasa nada. A ver, pero también entendamos, Australia hizo su chamba y la hizo muy bien. O sea, es cierto que tuvo oportunidades de gol México, sí, las tuvo, no tan generosas y no tan abundantes, pero la forma en la que jugó Australia este partido es la forma en la que le van a jugar todos los equipos a México. O sea, Sudáfrica va a jugar de manera muy parecida a Australia, o por lo menos va a intentar jugar de esa manera, dos bloques defensivos y tratar de hacer transiciones con los dos jugadores por los costados y uno por el centro que ayuden al trabajo de definición. Pero no hay mucho para sorprendernos tampoco, insisto. Y Corea del Sur, podemos esperar exactamente lo mismo, más allá de que Javier Aguirre pues ya los conoce muy bien. Y lo de Chequia pues va a ser el corte europeo. O sea, si alguien cree que los rivales de México van a abrirse para que tratar de ofrecer el espectáculo, no. La prioridad es clasificar a la siguiente ronda y van a hacerlo de la manera más tacaña y racana posible. Esa es la realidad para México. Por eso era interesante ver si podían abrir esto.
Por eso, si en este partido hubiera habido un poquito más de consistencia, el Memote podía haber aprovechado. El remate de Johan es un beneficio que deja el trabajo del Memote. O sea, sí, este equipo también tiene trabajo, le falta mucho, sí estoy de acuerdo, pero por lo menos tiene espíritu. O sea, lo que tanto ponderábamos que le iba a dar el Vasco, lo tiene. Este equipo sí lo tiene. Y de ahí en fuera, pues es lo que hay. Mira, te digo algo, de los equipos, de las 48 selecciones que hay en la Copa del Mundo y de los posibles rivales en segunda ronda, México del 2022 hasta la fecha ha perdido con 14 de ellos y creo que tiene 3 empates. O sea, así de dramática es la situación. Entonces, tampoco es como, cuando tú dices, va quinto partido, pues hay que ver quién le toca en el cuarto, ¿no? Porque en el Quién te cuarto le toca. puede tocar cualquier cosa, ¿no? Pues en algún momento te podrías encontrar a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso pues ya comenzaría a preocupar. Pero a ver, están ahí, Rafa. Cuando hablamos de los que no deberían estar, para mí es por el momento. Me sorprendió muchísimo que estuviera el Memote Martínez, ¿no? Pero bueno, es un tipo que además la moral y la felicidad que hoy debe tener. No lo tenías considerado, no estaba en el radar, no es un tipo muy técnico, pero estás ahí, te alcanzó para ir por tu físico, porque estabas en buen momento, porque en Pumas se lesionaron y tú tuviste que salir a tratar de más o menos rendir, porque tampoco es que haya sido el goleador del torneo mexicano, pero le rindió a Efraín Juárez. Entonces, por ese tipo de jugadores, y mira que yo lo he reventado, pero me da gusto y seguramente se la van a disfrutar. El único que me hubiera gustado ver y que no va a estar es a Richie Ledesma, porque ese descaro, esa medio locura, esa desobediencia, esa rebeldía, creo que en algún momento te puede llegar a servir en un partido de selección y bien pudiste haber sacrificado a un Luis Chávez que no estaba físicamente, que no está al 100. A lo mejor el Chino Huerta dice que te puede dar un poco más del piojo, quiero verlo. Y Orbelín, pues ya sabe, ya lo que te ha dado ya más no te va a dar, entonces igual si no iba en este mundial no pasaba nada. Pero pues al final y el tiempo le dio la razón a Javier de no llevar a Marcel Ruiz, ¿no? Que lo vimos que no pudo en el partido de la CONCACAF, ya esa rodilla le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Y qué pena, pero bueno, que se opere, que se recupere y es un gran jugador y seguramente va a quedar bien y va a seguir jugando a ese nivel. Pero qué lástima que extendió tanto ese momento. Hoy iría un poquito menos de la mitad de su recuperación, pero ya tendrías un caminito andado, ¿no? Sí, y vamos, es para elogiar lo de Marcel Ruiz porque el compromiso con el equipo, pero me parece que tenía un compromiso de fijación, de obsesión, más con el Mundial y con la selección mexicana, lo llevó a esto, a un extremo en el cual ya ni siquiera es saludable para el jugador. El turco confesaba en la conferencia de prensa que se había tenido que infiltrar al Sí. medio tiempo. O sea, estabas tomando riesgos por tu equipo y estabas tomando riesgos ya no por la selección, porque él ya sabía que estaba fuera, pero estabas mandando un mensaje a la selección de que ese tipo de temperamento, ese tipo de carácter, ese tipo de compromiso es el que tiene que tener el resto de los jugadores convocados. Entonces, bueno, pero ahí quedó pues ya la lista de Javier Aguirre. Vamos a ver hasta dónde consigue hacer cosas importantes. Se viene el jueves el partido contra Serbia. Ahí ya veremos a la selección que va contra Sudáfrica, O lo ¿no? más cercano, porque luego hay algunos que se quieren guardar cositas, ¿no? Que quieres como, a ver, tengo este as bajo la manga, tengo esta forma de resolver, tengo este jugador que a lo mejor no lo tienen muy visto y lo voy a mandar de titular porque así es Javier, nos va a sorprender el 11 de junio, pero sí ya tendría que ser lo más cercano al cuadro titular, ¿no? Quiero pensar, digo, no sé si Javier les haya dicho otra cosa a ustedes que estuvieron cubriendo el partido, pero quiero pensar que ya va a ser así. No, lo dijo que contra Serbia se vería ya prácticamente al 11, que estaría el 11, ¿no? Y mira, Richie Ledesma, ahorita que lo mencionas, si mal lo recuerdo, fue el mejor asistidor mexicano de todo el torneo. Y si no fue a ver,
También fue el mejor jugador mexicano en colocar balones de gol en el área según las estadísticas. Fíjate. O sea, que en Chivas no tengas un memote que te vaya, sea capaz de rematarte todo por arriba, te condiciona, porque el memote es mejor rematador que la hormiga. Eso nos queda a todos claro. Y que también no tengas a un rematador que pueda ser tan contundente como para acabar, porque esos no hay en México, que cada balón en el área lo pongas en el fondo, también es entendible, pero Richie, los números de Richie Ledesma son mejores, pero mucho mejores que los de Jorge Sánchez e Israel Reyes en labores Sí. ofensivas. Y cuando tienes un marcador apretado, una urgencia en el marcador, cuando tienes, por ejemplo, Sudáfrica que está echando el bofe en el segundo tiempo, en el final del partido, venga, vámonos, échale con todo lo que puedas por los... Pero bueno, Javier Aguirre se comportó como ha sido siempre Javier Aguirre. Eso es lo que no debe de extrañarle a nadie. Es el mismo Javier Aguirre tomando decisiones Sí. que ha tomado toda su vida en Copas del Mundo, equivocándose. Sí, yo decía en el blog, Javier Aguirre agotó su derecho a equivocarse con esta lista, pero también evocaba la expresión de San Agustín, errar es de humanos, y perseverar en el error como lo hace el Vasco, esto ya es diabólico. Vamos a ver qué pasa. En fin, Eli dice que llega el quinto partido. Sí. Ok, yo sigo teniendo Sí, mis yo creo que va dudas. a llegar a Sigo qué quinto teniendo mis partido dudas. y no es por el video que Rafa, tengo mis dudas que sea de la Rosa de Guadalupe porque yo he escuchado y he visto a la Rosa de Guadalupe, es un pecado terrible, yo lo sé, y no me cuadra, no me cuadra lo que escucho en la Rosa de Guadalupe con este video. No, como que alguien ayudó ahí más o hay un poquito de inteligencia artificial, porque esos diálogos, si los escucharas, pensarías lo mismo que yo. No, no, Dios mío. No, vamos, lo digo de manera figurada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas fue elaborado por Televisa. Vamos, yo conozco a la mayoría de la gente que está en el departamento de contenidos de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo diría que el más capacitado mentalmente, intelectualmente, culturalmente para entregarte algo parecido al guión sería Edgar Martínez. Y hasta donde tengo entendido, en este momento Edgar Martínez no está en condiciones de participar en este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que esto... alguien en Televisa dijo, a ver, reúne a todos tus escritores, excepto a los que plagiaron el himno del Sevilla para el América, y prepárame algo sabrosón. Y seguramente lo hicieron. O sea, cuando Televisa decide utilizar a Roberto, la voz de Roberto Gómez Bolaños, mal hecha en inteligencia artificial, también está el mensaje de que todo es poder de Televisa. O sea, no nos engañemos. Gómez Bolaños debe ser, Chespirito debe ser el ícono más poderoso de Televisa en la historia. ¿Por qué? Porque te digo, perdón, yo compré en un puesto, en un kiosco, en un puesto de periódicos en Brasil, compré una colección completa de los personajes del Chavo que en México no encuentras. En Argentina, acuérdate cómo lloró Maradona cuando conoció a Chespirito. Dios mío, me ha tocado ver series del Chavo del Ocho en coreano y en japonés, y es de risa lo que tú ves, además. O sea, es el ícono más poderoso que tiene, que sí es lamentable, sí, que este ícono sea más poderoso que Juan Rulfo, que Siqueiros, que quien tú me digas, pues sí es realmente lamentable que Chespirito esté por encima de la economía cultural popular, por encima de Frida Kahlo. Sí, es totalmente un absurdo, pero esa es la realidad de nuestro México. Te digo, cuando yo hacía argumentos para sensacionales de fútbol, sensacionales de traileros, sensacionales de vaqueros, yo me enteraba de que el tiraje superaba el tiraje completo de todos los periódicos de la Ciudad de México, y decía, Dios mío, no puede ser. Sí, pues esa es la realidad de nuestro México. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, y si no les gusta, ya saben, eh, vayan a buscar otro podcast. Y bueno, el tema de Sudáfrica, que ya todos los vimos, los pobres no podían llegar a México, no tenían el visado, ya están en México. A la hora que estamos grabando el podcast, todavía no llegan a Pachuca, Rafa, pero los voy a tener una semana de vecinos. Entonces, voy ahí con la ¿A la gente de... favela?
no es favela, aunque durante la grabación del podcast se fue la luz para la gente que quiera saberlo. Pero bueno, por ahí estaba alguna gente bromeando, no, que ahí en la Universidad del Fútbol o en el hotel donde se van a concentrar, les den de comer algo para que les haga daño, un poquito más de picante, un poquito más de grasa. Yo creo que van a estar bien cuidados, que van a estar bien, que está cerquita, que al menos el traslado no va a ser tan pesado, pero bueno, qué pena que hayan tenido que esperar un poco más y que el visado no estuviera listo. Sí, seguramente sí, llevan su cocinero, Rafa, pero pues nunca falta la persona que se quiera acercar y tienen pactado con la gente de turismo de acá de Hidalgo un tour pequeño, pero digo, son municipios que están cerca de Pachuca, pero que Villa de Tezontepec, para que vayan y prueben y vean, y que acá el pueblito mágico en Real del Monte, no sé si ahí de pronto ellos se den la libertad, no deberían, de probar algún un platillo de la región. Sé que no deberían, ¿no? Pero pues bueno, en este mini tour que van a tener, podría pasar. ¿Cómo se llaman? Siempre se me olvida el nombre. Las grutas, las cavernas, las cuevas que tienen ahí cerca de Ranchuca, hombre. Pues están las grutas de Tolantongo, las grutas de... Tolantongo. Sí. Mira, llévenselos a un tour ahí, córtenles la cuerda y salgan corriendo los guías. Ahí déjenlos. Apáguenles la luz. Que se sumerjan en las profundidades del bosque. Sí, las grutas de Tolantongo son bonitas. No en fin de semana y no en Semana Santa, pero está bonito. No, es muy bonito, pero ahí los dejas y ahí a ver cuándo regresan. Pero en fin. Bueno, Rafa, con respeto a la selección sudafricana, si no le puedes competir a Sudáfrica, pues a qué vas al Mundial, ¿no? Sí. A ver, le ganó a Ghana B Sudáfrica, o sea, a la misma Ghana o a una Ghana mejorcita a la que México se enfrentó. Sudáfrica le ganó, pero también lo que hemos visto después de Sudáfrica sí es lamentable. Y para los que siguen insistiendo, no, es que Sudáfrica enseñó, es que Ghana enseñó cómo juega Sudáfrica. Hijo de la mañana, es feíto todo esto, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Toluca es campeón de la CONCACAF. Toluca sigue ganando títulos al estilo del turco. Yo no sé cómo, la verdad es que yo sí quisiera saber qué tipo de espiritualidad y de demanda religiosa o supersticiosa tiene el turco, pero es que cuando parece que ya no hay manera de que quede campeón, como le ha pasado pero también ante Tigres o ante Rayados, es increíble. Te digo, yo volví a ver, porque estaba viendo el partido y tenía en el teléfono, ahí tenía el partido de Toluca en el estadio, y de repente veo a mi amigo Simón y digo, hijo de vaya, ahora sí la va a fallar. Y no la falló. O sea, de repente queda claro que el turco Mohamed, sin tanta grandilocuencia como la de Javier Aguirre, se mete bien en la cabecita del jugador. Y no fueron mejores. Tigres tuvo buenos momentos en el partido, pero bueno. ¡Lainez! Habrán pensado algunos que todavía se podían subir. Yo me imagino que ya todos estaban avisados de quiénes iban a estar en esa lista final. Yo creo, ¿no? A la hora del partido o previo al partido. Pero pues algunos a lo mejor querían decir, miren, aquí estoy y todavía te puedo generar alguna duda en esa lista final, que yo en el único que pensé de los que estaban, porque obviamente pues Marcel no estaba al 100 físicamente, fue en Luis García. Nunca hablamos del portero de Toluca, y para mí, Rafa, viendo la temporada, y yo sé que a Acevedo se lo respetaron porque estuvo en las convocatorias y también está bien que trabajes así, pero Luis García tuvo unas atajadas, no me refiero solo a los penales, o sea, durante el partido muy buenas. O sea, realmente es probable que de los arqueros mexicanos haya sido de lo mejor en el torneo. Pudo haber sido considerado, ¿no? Como tercer portero. O sea, ¿tú dejabas fuera quién? ¿Acevedo, Ochoa o Rangel? Acevedo. Ok. Sí, y Acevedo insisto en eso, tiene un mal historial en selecciones. Me ha tocado estar ahí, ya está calentando porque él va a ser el titular y se lesiona.
O sea, Sí. su relación con la selección aparentemente le provoca tanto estrés que se le sobreviene de repente una lesión prácticamente más neurológica que de otro tipo. Pero sí, tienes razón con lo de García Palomera. Pues el turco, a ver, uno podrá decir es que no fue mejor tu equipo. Sí, también recordemos que no tuvo a sus mejores jugadores, o parte de sus mejores jugadores, pues, hablando pues puntualmente del caso de Gallardo, pero aún así le alcanza. Yo no sé qué demonios pasa, pero le alcanza. Y sí quiero insistir en el tema de Marcel Ruiz, la presencia, la capacidad, lo de Díaz Price, o sea, este muchacho pues estaba desaparecido, o sea, realmente llega ahí porque en algún momento el ojo clínico del turco dijo, este me sirve. Pavel Pérez, o sea, despreciado en Chivas, desahuciado en Chivas, personalidad a la hora de cobrar el penalti y haciendo bien las cosas. O sea, queda claro que sí, y que el turco, bueno, que ahora tendrá que cumplir su palabra, que dijo, si somos campeones me quedo, sí, se va a quedar al Mundial de Clubes y me parece fantástico por el Toluca. Seguramente la renovación de contrato va a ser muy generosa y el turco pues se va a tomar sus vacaciones, seguramente estará manejando el proceso de postemporada, perdón, de pretemporada, porque él se va a dedicar a viajar a ver a la selección argentina, eso nos queda muy claro y hace bien. Si tiene las posibilidades económicas de hacerlo, que vaya y se sume como uno de los hinchas de la selección argentina, ¿no? Y en el caso de Tigres, pues otro fracaso, o sea, otro fracaso. Vi unas cifras, no me acuerdo quién las daba, creo que sería Zancadilla Norte, creo que sí, que Humberto Suazo, en 12 finales anotó 11 goles y Guiñac en 37 partidos decisivos solamente anotó 11 goles. Sí, es brutal la diferencia. Sí. Digo, lo triste para Tigres, que bueno, al final es así, cuando ya diste todo lo que tenías que dar y ya no te alcanza, pero sí pudimos ver, todos nos dimos cuenta, cómo fueron perdiendo al Guiñac que les dio todo, ¿no? O sea, lo fuimos viendo cómo se fue borrando, no solamente por los minutos, sino ya entraba y ya te dabas cuenta que jugadas Y o Angelito posibilidades, Correa. sí, en los momentos importantes le ha quedado a deber, y mira que es de lo mejor que tiene la liga, ¿no? Pero sí ha quedado a deber Ángel Correa. Y bueno, Tigres tendrá que pensar seguramente en refrescar algunas posiciones. No es un mal equipo y qué pena también, Rafa, yo sé que a lo mejor a muchos no les cae bien, pero lo de Marcelo Flores, qué mala suerte, ¿no? Que te pase eso previo al Mundial, que él había decidido estar con Canadá, que estaba en esa lista y lo que le pasa en su rodilla, que bueno, ya confirman el reporte médico, pues qué pena por él. Es muy joven y seguramente tendrá otras opciones, tampoco es que sea muy competitivo estar en la selección de Canadá, tendrá su espacio, ¿no? Pero sí es triste que hoy te No, quedes pero estás, pues cerca de ese mundial. exacto, estás en un mundial, eso es Sí. lo relevante, ¿no? Y son ligamentos cruzados, o sea, sí es muy serio, es grave y obviamente va a necesitar de un proceso de rehabilitación muy importante, pero yo creo que se pierde pues prácticamente ya todo el año futbolístico, lamentablemente. Yo te pregunto, ¿no será que Tigres debe pensar en cambiar de entrenador? O sea, ¿no acumuló ya suficientes oportunidades Pizarro? ¿O tiene crédito? Pues tiene crédito hasta que sus compañeros digan, ¿no? Porque ahí el que pone a guita a los entrenadores es Nahuel Guzmán y compañía, pero al momento en que se venga seguramente esta relación donde ya no va a estar Guiñac, no sé cuánto más, yo creo que el Patón todavía le da para estar en Tigres 1 o 2 años más, seguramente tendrá contrato, pero no estaría mal que lo pensaran, ¿eh, Rafa? Un cambio en la dirección técnica. Ya tuvo varias oportunidades, sí, has estado ahí cerca, has estado en finales, pero pues no puede ser el que llega a las finales y siempre las pierdes. Entonces necesitas a un tipo que te haga ganar, porque para eso está armado Tigres, para eso seguramente va a estar armando Rayados. Y hoy con Matías Almeida del otro lado, pues te mete un poquito más de presión.
No, no, a ver, si el proyecto de Monterrey funciona, Tigres a temblar, ¿eh? Ujú. Tigres a temblar, porque con Monterrey ya no va a haber el despilfarro, no ha salido ninguna lista, pero yo imagino que debe haber una limpia de 6 o 7 jugadores, que seguramente 6 o 7 bajas, y a buscar futbolistas que en verdad te puedan ser competitivos. También debo decir algo, por ejemplo, cuando Matías Almeida estuvo dirigiendo a San José, se llevó, pero puro jugador de medio pelo, ¿eh? Fue su promotor, Santiago Hirsing, que todavía tiene mucho poder sobre Almeida, le llevó cada bulto a San José, pero bueno, hasta la Chofis llevó a San José, que lo Sí. hizo, que tuviera Pero buenos sí, en partidos, San José pero jugó pues el bien. MLS. Sí, pero en la MLS, pues, o sea, también no perdamos de vista eso, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, algo más que nos haya quedado por ahí pendiente, porque ahora sí que lo que se llama fútbol de estufa, no sé quién inventó ese término, pero me parece fantástico, pues está muy quietecita, o sea, como que de repente no le han echado leña ahí al fogón, al anafre, no le han echado carboncillo para que esto prenda, porque no hay, de hecho, muchos movimientos. Así que vamos a esperar a que poco a poco se caliente esto, poco a poco el Mundial nos vaya, conforme vaya limpiando. Habrá equipos mexicanos, porque tienen poder económico, que seguramente vean algún jugador de algún país que digan, mira, este me gusta, a ver, revisa, ¿no? Pues a ver, este jugador de Senegal, te daba el nombre la otra vez, gana 3 millones de dólares al año. Espérame, pues como que échamelo para acá, va a decir el América, que el América ya necesita empezar a ponerse las pilas, ¿eh? En fin. Y también, bueno, lo hemos platicado mucho, ya empezaron las movilizaciones de las madres de hijos desaparecidos o de familiares desaparecidos, ya empezaron en Monterrey, se vienen en Guadalajara marchas también, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es un caos todavía el aeropuerto, es un caos vial en los alrededores del Estadio Azteca. En Guadalajara la gente va a tener que, le preguntaba a David Medrano, que estábamos platicando un rato ahí en la sala de prensa, y decía, es que van a tener que caminar como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces, para llegar al estadio, pues lo que pasa es que el aficionado mexicano es un holgazán. O sea, caminar esas distancias, hasta en la MLS tienes que caminar a veces eso para llegar al estadio. En los partidos de la selección a veces, por ejemplo, donde tienes que, si llegas tarde al Rose Bowl, tienes que dejar el auto lejos para poder desplazarte. Entonces, sí, el aficionado mexicano va a tener que empezar a hacer un poquito de aeróbics caminando largas rutinas y más va. No está listo el internet. Ojo con esto, me estaba comentando el compañero de ESPN, Omar Flores, él me decía, es que el internet del Estadio Azteca sigue siendo una porquería. O sea, no encontraron hicieron todos los movimientos tecnológicos para que el Estadio Azteca tuviera un internet digno de una Copa del Mundo. No está funcionando. De hecho, les estaban advirtiendo a quienes vayan a ir que busquen su mejor forma de tener una red particular, y que pues a lo mejor no van a encontrar todo lo que están esperando, ¿eh? O sea, sí es, a México le quedó grande este mundial, así como le ha quedado a la perfección en el 70 y el 86, las miserias, las moronas que se le cayeron del plato ya consumido de Estados Unidos. Eso es lo que le va a tocar, y no lo va a poder llevar a cabo, ¿eh? No lo va a poder administrar correctamente. Y es una pena que en la inauguración no vaya a haber la representatividad absoluta del país, del gobierno y de todos los países que normalmente deberían estar en una Copa del Mundo, por lo menos con México como sede, ¿no? No es la primera vez, Sí, pero creo que es que hasta también la Mandela gente estuvo en Sudáfrica. está muy molesta, Rafa, y lo entiendo, ¿no? Así como hay Con este manifestaciones video, de... no, Sí, 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 hay con, mucha molestia. A ver, con este chantaje. todo lo que habían pintado en la entrada de Ciudad de México por la parte norte ya está todo grafiteado. Se ve horrible, ¿no? Todo lo que habían hecho ahí, sus figuritas, Los algunos ajolotitos. alebrijes, los ajolotitos. Había quedado colorido, bonito, ya grafiteado, espantoso. En el tema del metro, están haciendo, esto lo tengo que ir a verificar, esta semana lo voy a hacer, es parte de mi objetivo, que estaban poniendo como tipo candelabros adentro del metro. Quiero pensar que eso era inteligencia artificial, porque, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que, por ejemplo, los elevadores para la gente con discapacidad
no funcionan, ni las escaleras eléctricas. Y quiero pensar, si hay personas que necesiten moverse porque lo necesitas y porque hay un montón de escaleras, no hay una estación donde no tengas que pasar un poco de escaleras, ¿cómo se van a mover? O sea, ahí es donde tendrían que haber dado prioridad y no estar pintando una pared o poniendo candelabros. Quiero pensar que eso es inteligencia artificial, pero lo voy a checar. Alguien me mandaba ayer un mensaje después del blog, alguien que sigo en la cuenta de Twitter, y me mandaba, dice, mira, tú dame dinero y dame tiempo y yo te puedo hacer un video exactamente o mejor que el de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice, tú lo único que necesitas es darle los datos a alguna de las inteligencias artificiales, identificar qué es lo que quieres, qué sello quieres darle, y una inteligencia artificial te lo desarrolla. Entonces, a lo mejor lo que tú decías es muy cierto. O sea, simplemente le dijeron, a ver, inteligencia artificial, ChatGPT, la que tú quieras, le dices, hazme llorar a los mexicanos, emociónalos con este tipo de elementos, con la voz de Chespirito, con las caras de los seleccionados, recordándole la pobreza de su gente, recordándole los rostros morenos, recordándole bla, bla, bla. Y sí te la hace, sí te arma un video de esos. Fíjate que estaba pensando, porque me dice, tú mándame unos dolaritos y verás que yo te lo hago. Yo te consigo quien te lo haga. Estoy tentado de hacerlo. No, a ver, Rafa, hasta lo podrías hacer tú. Digo, realmente, obviamente, obvio hay situaciones que hay que pagar mucho más dinero y que es mucho más personalizado, pero hoy la inteligencia artificial, es que lo vimos con las elecciones en esta. La mayoría de las elecciones, o muchas de ellas, sobre todo las más importantes, tuvieron 2 o 3 videos y algunos, el hecho por inteligencia artificial, estaba mejor que el que presentaban de manera oficial. A ver, el de Argentina sí muy campeón del mundo, pero estaba chafísima, o sea, una pantalla verde atrás. Eso fue una vergüenza. O sea, tristísimo que un campeón del mundo te presente un video así. Échale más ganitas a la inteligencia artificial, métele un poquito más de dinerito, ¿no? O sea, que se vea una presentación linda, que se puede hacer con inteligencia artificial, sí, pero también las personas que lo manejan deben ser inteligentes para que el producto final quede como quieres que quede, ¿no? No esas cochinadas que entregó Argentina. Argentina con eso ya va perdiendo 2-0. Igual tiene, yo sé que es una selección para llegar a instancias finales, pero el video fue una tristeza. A ver, es como el VAR. Si no tienes gente inteligente manejando el VAR no sirve. Pero imagínate Argentina. Tienes a Maradona, tienes a Messi, hablo de historial, y tienes a Di Stéfano todavía. O sea, 3 jugadores que marcaron un rumbo en la historia del fútbol mundial, y no eres capaz de apoyarte en la riqueza de tu historia. Has ganado 2 Copas del Mundo, tienes a la afición que de manera más vistosa y generosa, más allá de la detestable violencia que a veces vive, que se manifiesta en los estadios, y me sales con, digo, la verdad es que esto es como para que si se lo hubieran encargado realmente a alguien de párvulos para que lo hiciera, ¿no? Sí, es tristón, es muy tristón. Pero bueno, a final de cuentas, sí, el problema de la inteligencia artificial es ese, que si no la sabes manejar, por ejemplo, los deslices de voces que se escuchan con Chespirito, sí también te dejan claro que sí, digo, lo escuchas y dices, espérame, hay que corregirlo. No, corregirlo sale más caro que hacerlo otra vez. Pues hay que, o sea, también ahí impera el ahí se va de ustedes los mexicanos. Pues es que quedó casi bien. Pues ahí se va. Y aparte, oye, pero es que ya hay que entregarlo, no, pero es que Javier lo quería entregar el 1. No, hay que entregarlo el 31. Bueno, pues ya quedó así. Pues ni modo, que así lo, lo presenten. Lo más curioso es que estaba listo para entregarse el domingo temprano, al mediodía más o menos. Pero resulta que pues obviamente Televisa dijo, a ver, ¿quién va a tener la prioridad y el privilegio de presentarlo antes que nadie? Abrimos nuestro programa con el video. Está bien. Pues lo que ha sido históricamente, el manejo de la selección mexicana. Por eso yo todavía me encontraba este fin de semana tontitos que decían, oye, ¿viste que la bomba aceptó que lo llevó Emilio? Y dices tú, ay muchachos, si estás metido en este oficio y todavía no sabes quién maneja el fútbol mexicano, tienes que ser muy bruto. Pero tienes que ser bruto de veras, ¿eh?
Porque digo, es tan obvio. Entiendo que Jesús Martínez le pregunta y dice, no, Emilio no es el dueño del fútbol mexicano, no, pero es dueño es dueño de tus equipos sin necesidad de ser dueño, ¿eh? Haces lo que él le pega la gana que tú hagas. Entonces, el escenario queda muy claro, pues, a final de cuentas, Javier Aguirre quería entregarla hasta este lunes a las 7, 8 de la mañana para ganar un poquito de tiempo. Entonces, pues no hubo. No hubo. Hay otros dos videos. Hay un video que envió la Federación Mexicana de Fútbol, donde aparecen, no sé si ya lo viste, yo lo subí a Twitter, donde aparecen artistas dando la lista. Y un video que no subí en el que aparece Javier Aguirre dando la lista. Javier Aguirre me parece que está haciendo cosas que no quiere. Yo no lo vi contento con el hecho de haberle impuesto el carrusel de los 28 jugadores apareciendo en 9 módulos distintos el día previo al partido contra Australia. Yo no lo vi contento porque le quitaron un día de entrenamiento al decirle, ¿sabes qué? Vamos a abrir el estadio. Vamos a abrir el estadio y a ver cómo nos va. Y Javier, yo no creo que eso le haya agradado. O sea, eso ya le manipularon la selección. Pero bueno, Rafa, creo que hoy sí es necesario porque esta selección se siente muy ajena a todos y a todo, ¿no? No solo a la afición, sino a los mismos medios de comunicación. Entonces, si tú no haces este acercamiento, si no los dejas hablar, si no los dejas como interactuar un poco más con los reporteros, si no los dejas ver, o sea, estás completamente aislado. Puede no gustarle a Javier y es entendible que no le guste, pero hoy México tiene que hacer todo lo posible y lo está intentando hacer para tener esa cercanía. Que hay gente que ha comprado boletos y que tiene mucho dinero para hacerlo, sí la hay, y que probablemente va a estar lleno el próximo 11 de junio. Pero dicen, es que no se siente el ambiente mundialista. Pues no, todavía no se siente. Espérame, tranquila, te cuento, estos datos no oficiales, pero lo que pasa es que estas encerronas con la selección te dejan cosas muy valiosas. De los boletos totales vendidos para la selección mexicana en la inauguración contra Sudáfrica, 15,000 de ellos estuvieron realmente al acceso de la gente. El resto son de patrocinadores, de familias de FIFA y de compromisos de la Federación Mexicana de Fútbol. 15,000 boletos, eso fue lo único que se vendió realmente entre la gente. La final, solamente 8,000 boletos van a estar disponibles para la gente. El resto, patrocinadores. O sea, entonces, ¿por qué? Entiendo que esta fue la idea de hacer el carrusel y llevar a la gente al estadio. Tratar de decirles, hey, esta es tu selección, ¿eh? Por eso, qué bueno que me estás dando la razón. Fue una extorsión emocional, un chantaje sentimental y una expoliación de raza, pero brutal lo que vimos en este video. No hay nada de honestidad por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un acto de hipocresía supremo. Punto, he dicho. Sí, y un acto desesperado también. Pero tampoco nada. A ver, el video te gustó y además el blog quedó muy bueno. Ya la gente quedará al final contenta o no con el video, pero lo que más les importa es saber qué hace México en la cancha, Rafa. Y nosotros, si no estoy mal y si nada sucede extraño, nos vemos hasta el Mundial, ¿no? Sí, no, desconozco qué planes, no creo que surja nada, a lo mejor valdría la pena hablar de el viernes, después del partido contra Serbia, porque ya vamos a ver el parado original de México, tal vez valdría la pena hacer un podcast tal vez breve, y bueno, que eso no se nos da con mucha facilidad, pero sí valdría la pena hacer una revisión del partido de México contra Serbia para poder revisar algo de lo que vimos por ahí, ¿no? Porque ya vamos a tener un poquito más de idea de qué va a presentar México para el partido de arranque. Dependemos de la disponibilidad de Henry y compañía, y Aranza y todos los que quieran y puedan. También soportarte está complicado, y luego que te van a soportar un mes de corrido, más lo de raza, está difícil, Rafa. Si yo fuera ellos, te diría que no. Bueno, no sabemos qué tanto sea un mes, porque imagínate que de repente eliminen a México en la fase de grupos, pues tú y yo ya somos Eso no va a pasar, Rafa. Somos prácticamente... A ver, no van a eliminar a México en la fase de grupos. Somos los únicos mexicanos involucrados, creo, en todos estos. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Mauricio no está con ninguno. Sí, somos los únicos mexicanos. O sea, tú y yo, terminando la fase de grupos, ya... Regrésense a su casa. A ver qué te pones a hacer. Sí, a ver qué te pones a hacer. Déjame ver.
Yo traía, ¿dónde está esa canción que yo te iba a recomendar? No sé. Mientras yo recomiendo la mía. Chihuahua. Es de Maluma Baby, se llama Y hubo alguien. Esa es mi recomendación musical. ¿Era de María Becerra o de quién era? No, 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 era de un grupo que se llama, ya se me olvidó todo, te digo, a ver. Ay, 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 aquí está, aquí está. Es un grupo que se llama Grupo Pesado Ah, es muy buen grupo. y la canción se llama Ojalá que te mueras. Pero ¿para quién tan feo? No, no más, no más, o sea, es una canción de despecho, pero mira, de esas, bueno, ni Paquita la del barrio se hubiera inspirado para así es, Grupo Pesado. Yo no sabía que existía este grupo, pero se llama así, Ojalá que te Ojalá que mueras. te mueras. Esa canción es súper, pero Rafa, eso es para un tequila, un mezcal. Es muy buena rola, pero es una rola ya muy, muy viejita. Tendrá más de 20 años, Déjame pero es buena. silenciarla porque si no luego nos van a, bueno, yo no la había escuchado, entonces dije, ojalá que te mueras. Dije, bueno, Que venga, le recomiendo eso. podría haber estado Grupo Pesado en la inauguración. Apenas estaba viendo un video de Alejandro Fernández que hay que tallarse de vez en cuando la lengua. Digo, yo sé que está galán y todo, canta bien, pero con toda la lengua bien sucia. Así no te puedes presentar a cantar en la inauguración del Mundial. A ver, o sea, lengua sucia, ¿qué te refieres? ¿A que estaba teñida de blanco o qué? Como de café, al fondo. Digo, hay explicación médica de por qué está así, pero pues una talladita, Rafa, no está mal, ¿no? Digo, por más que te llames Alejandro Fernández, pues para que cuando abras la boca y se vean las cámaras, que hoy se te ve todo, hasta las amígdalas, pues se vean limpias. A ver, es decir, ¿cómo se pudo haber ensuciado de manera tan profunda la boca de la garganta de Rafa, digo, de Alejandro Fernández? No lo sé. ¿Tienes alguna teoría? No, 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 Ah, no, tú eres la que estás trayendo el tema. Dices tú que tiene que, pero perdón, es que tú dijiste hay una explicación. bueno, yo no es que yo no soy Todos médico, pero hablaba de que se acumula ahí el tema de comida, de suciedad, a lo mejor es que tengas alguna infección y se veía como una capa café en la parte de hasta atrás, ya muy cerca de la campanilla. Entonces, pues sí se veía feo, se veía feo. No sé si fume, podría ser una causa, ¿no? Pero tú que andas viendo la garganta profunda de Alejandro Fernández, Bueno, o sea, no como la que vi, fueras no la vi yo, otorrinolaringóloga. la vio el mundo, pues está en redes sociales, ve a buscarlo para que veas de lo que te hablo. No, no, qué asco. No, no, qué asco, qué asco. No, 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 Sí, no, Dios me sí se veía libre. medio feito. O sea, ¿por qué tenemos que caer a algo tan escatológico contigo siempre en los podcasts? Aranza, córtale y Ya, córtale, vámonos. Aranza.